Buenas, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a este curso de Introducción al Trabajo que venimos desarrollando junto al Ministerio de Trabajo de la Nación y el Centro de Estudios San Juan en la provincia de Corrientes. Mi nombre es Gustavo Fabián Vega y vamos a charlar un poco sobre comunicación y la comunicación adaptada a la comunicación interpersonal o con la intermediación de la tecnología para que pueda ayudarnos a llevar adelante procesos de inclusión laboral, que es el objetivo principal de estos cursos de introducción al trabajo. Lo que primero vamos a desarrollar, vamos a acercarnos a un concepto de qué es la comunicación. La comunicación debe ser entendido como un proceso complejo que no solamente está asociado a los medios de comunicación o a las tecnologías de comunicación. La comunicación en sí es un proceso principalmente sociocultural que involucra a las personas fundamentalmente. Es un proceso donde se transmiten y se recepcionan ideas, información y todo aquel mensaje que tenga la intención de significar y de connotar. Se trata de un proceso complejo, como decíamos, en la que intervienen una o dos personas. A veces esa comunicación es de muchas personas hacia muchas otras personas, en donde se relacionan, se intercambian mensajes a través de códigos lingüísticos, metalingüísticos. Se utilizan canales que actúan como soportes en la transmisión de información. Puede simplificarse como un proceso mecánico en el que un emisor emite información y un receptor la recibe y luego el proceso se invierte en donde se produce la retroalimentación. Pero como decíamos, es mucho más amplio que eso. Es un proceso esencialmente sociocultural en el que cobran relevancia también los contextos en los que se producen. Lo denominamos a eso contextos sociohistóricos. Y la particularidad que en ese proceso de comunicativo le imprimen las personas, los actores, junto a los canales que utilizan y los códigos en los que se codifica la información para ser transmitida. Los tipos de comunicación que más nos interesa en esta capacitación en particular son las comunicaciones personales o las comunicaciones interpersonales, que son de dos tipos. Tenemos a la comunicación verbal, que implica necesariamente la intervención de la palabra. Esta puede ser transmitida de manera oral o de manera escrita. Y también tenemos a la comunicación no verbal, que es aquella donde no interviene la palabra precisamente, y la comunicación se realiza a través de signos, que cargan significados por sí mismos. Pueden ser a maneras de símbolos, de iconos, de índices, de gestos. Se puede comunicar a través del posicionamiento del cuerpo, de los gestos, de los colores. Es también una forma de comunicación, en este caso no verbal, y es muy utilizada en la comunicación entre las personas y generalmente va combinado con la comunicación oral escrita cuando esta es personal o interpersonal, cuando no media la tecnología. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? La comunicación, como decíamos, que es un proceso, tiene elementos que la componen, varios elementos que conforman un proceso, y ese proceso conforma otra vez, a su vez un sistema. Tenemos por un lado al emisor, que es quien emite la información a ser transmitida o comunicada. Tenemos a un receptor, que es la persona que recibe el mensaje emitido. Tenemos el mensaje en sí mismo, que es la información codificada, puede ser de manera codificada de manera verbal o no verbal, que lleva la información transmitida. Tenemos la intención del mensaje. En una comunicación personal decíamos que es importante identificar a veces la intención, con qué intención yo comunico algo, con qué intención me comunican o me transmiten información. Muchas veces identificar la intención es un avance importante en el proceso comunicativo. Identificar la intención adelanta parte del significado de lo que nos quieren decir o comunicar o informar. Otro elemento es el código. El código es la manera en que una persona codifica la información que nos quiere transmitir. Esta codificación puede ser oral o escrita, como decíamos, sería la verbal, con imágenes, símbolos, gestos, posturas corporales, sería la comunicación no verbal. Tenemos los canales como otro elemento de la comunicación.
Los canales son los medios que uno utiliza para transmitir un mensaje. Puede ser oral auditivo, cuando es comunicación interpersonal, gráfico, audiovisual, tecnológico, porque intermedian medios o tecnología, los más comunes o tradicionales, radio, televisión, las nuevas tecnologías, computadoras, teléfonos, la misma internet compone en sí misma un medio que se transforma en un canal de transmisión de mensajes. Otro elemento es el contexto. Esa está conformada por la situación en la que estamos comunicando. Es parte importante del proceso comunicativo porque el contexto también agrega información al mensaje y debe identificarse perfectamente el contexto para interpretar de la mejor manera posible el mensaje. Otro elemento son los ruidos. Los ruidos pueden ser las alteraciones físicas que puede sufrir un mensaje cuando es transmitido. Un ruido puede interferir o hacer que se malinterprete un mensaje, entonces puede fracasar un proceso comunicativo. Y hay que tenerlo presente siempre, hay que tratar de eliminar todos los ruidos posibles en todo proceso comunicativo. Los filtros, otros elementos, son elementos negativos. Los filtros no son algo visible, son barreras mentales que conllevan tanto emisor como receptor. ¿Qué son esas barreras mentales? Por ejemplo, valores, usos, costumbres, comportamientos socioculturales que nos limitan a interpretar de manera correcta lo que un emisor nos quiere decir. El conocimiento o la ausencia de conocimiento, es decir, la falta de información incorporada a un receptor que haga que no pueda interpretar perfectamente un mensaje. Y el último elemento, que es la retroalimentación o feedback. Este último elemento es cuando el mensaje es emitido por un emisor, es recibido por el receptor y a su vez el receptor se vuelve a convertir en emisor, entonces retransmite información y ahí es donde se produce el proceso de diálogo, conversación, ida y vuelta. Ahí, como estamos viendo en pantalla, en este modelo gráfico intentamos sintetizar todos los elementos de la comunicación y cómo interactúan entre ellos. Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje que se envían, que se retroalimentan, tenemos el canal que se eligen, oral, auditivo, gráfico, tecnológico. Y muy importante, como decíamos, el contexto sociohistórico en el que se produce el proceso comunicativo. Vamos a las funciones de la comunicación. La comunicación en sí no solamente tiene la función de transmitir información, tiene otras funciones y todas ellas muy importantes. Su primera función es la función informativa. La función informativa, como decíamos, es la misión de transmitir información de una persona hacia otra. Tenemos la función afectiva emocional, que es la que se utiliza para expresar sentimientos, vivencias, satisfacciones o necesidades. La función formativa de la comunicación, una de las funciones más importantes, que esencialmente es la que busca transmitir conocimiento. Es lo que estamos tratando de hacer en este proceso de formación y de capacitación, transmitir conocimiento para que sea incorporado y ese conocimiento que llega a través de información se incorpora al receptor y eso ayuda a mejorar procesos. Tenemos la función persuasiva de la comunicación, es la que cuando un emisor o varios emisores emiten información y con ella tratan de convencer, persuadir para que se modifiquen conductas sociales o se adopte postura o se tome determinada posición ante la opinión pública. Tenemos otra función de la comunicación que es la función reguladora, muy caracterizada por la transmisión de valores, usos, costumbres o conductas sociales, la transmisión de normativas, es decir, toda aquella información que busca regular la conducta de la persona en sociedad. Tenemos la función del control, que es cuando el emisor pretende controlar el comportamiento del receptor. Tenemos la función de la motivación y la cooperación, que es aquel proceso comunicativo que el emisor emite información porque lo que busca es que el receptor adopte determinada posición y colabore en un proceso de transformación. Y después tenemos la última función, que es la función de entretenimiento, muy caracterizada en los medios tradicionales, que es la que busca entretener, divertir, alegrar, hacer interactuar a las personas. Es muy característica de la comunicación cuando intermedia la televisión, la radio, otros medios tradicionales.
Y el último punto, que son los medios de comunicación y las tecnologías de la comunicación. Muchas veces la comunicación no solamente es entre personas, muchas veces la tecnología media entre las personas. Cuando la tecnología media entre las personas, tenemos una comunicación mediada. Y aquí hacemos una distinción entre dos grupos: los medios tradicionales, característicos, la imprenta, los diarios, la radio, la televisión, son los esencialmente abocados a la función informativa, a la función persuasiva, al entretenimiento. Median entre receptores o median entre un emisor y un receptor, codifican, recodifican y reemiten mensajes. Tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, las conocemos como las TIC actualmente, las computadoras, los teléfonos, internet mismo, las tablets. Lo que permiten estas tecnologías es que borra la mediación, hace que un emisor y un receptor puedan comunicarse sin que otras personas medien, interfieran o recodifiquen un mensaje. Produce lo que se conoce como comunicación horizontal. Estos dos grupos muchas veces permiten que más de un emisor o varios emisores se comuniquen con más de un receptor o varios receptores. Es decir, podemos tener emisores múltiples y receptores múltiples. Y las codificaciones de los mensajes también son múltiples: oral, escrita, visual, multimedial. Bueno, hasta este punto llegamos con este apartado de comunicación, y seguiremos profundizando en la comunicación, sus elementos, sus herramientas, sus procesos, para que nos ayuden a lograr inclusión laboral.